diferentes, o sea, mm, es que si es para como presentar la problemática y a la vez mostrar opciones alternativas, podría ser para la gente que no puede comer esa opción, para que así conozca opciones diferentes a las que sí pueda consumir. O también el público podría ser, no sé, restaurantes o lugares que vendan el plato para así conocer otras opciones para poder vender. Ah, ya, entonces podríamos incorporar a todo tipo de personas, pero con esta diferencia entre si pueden o no consumir ciertos productos. Sí, Ya, entonces ahí ya tiene un público objetivo. El objetivo del proyecto, ¿cuál sería en este caso? presentar diferentes opciones de ramen. Ya, y el ramen en este caso pasaría a ser versátil o pasaría a ser como exclusivo. Pasaría a ser versátil. Ya, Tendría opciones para diferentes públicos. entonces podríamos poner, mostrar distintas opciones de ramen y debido a su versatilidad que podría abarcar distintos tipos de público, ¿cierto? ¿Ahí le queda claro? Sí, Ya, gracias. súper bien entonces. Nos sirve entonces el lo del ramen, ¿sí? Ya Sí. chiquillos, hoy día vamos a trabajar formas de comunicarse oralmente, ¿ya? Nos quedan solamente 3 clases y la próxima semana las personas que tienen menos de un 5,5 tienen que realizar su examen, ¿ya? Eh, Ojalá todavía les queda la tarea de esta semana y la de la próxima para que puedan tener la nota superior a 5,5 a los que no les fue muy bien en la tarea pasada, ¿ya? Las personas también que fueron a la tutoría tienen un punto más para aumentar alguna nota o para mejorar alguna de las que vienen, ¿ya? Así que posibilidades hay todavía de no dar examen. Eh, Antes de todo, chiquillos, les quería solicitar si el próximo martes en la mañana nos podemos juntar a las 11. ¿Alguno de ustedes tendría problema? Yo no. ¿No? Gracias, Yo Jorge. tampoco. Gracias, Yo Krishna. tampoco. Gracias, Nico. ¿Y sí? ¿No? ¿Tampoco? Ya. Eh, Entonces, nos juntamos el martes a las 11 porque mi hija da su examen de título y es a las 9. Entonces, para no andar muy justa con el horario y no atrasarme con ustedes tampoco. Entonces, nos juntamos de 11 a 12. ¿Ya? ¿Les parece? Y si les pueden transmitir también a sus compañeros que se corre 1 hora, yo les voy a enviar un ¿cómo se llama? Un correo para informar. Ya. Ya, chiquillos. Hoy día vamos a hablar de las formas de comunicarse oralmente. Y eso ya lo habíamos visto en la primera clase, cuando vimos cuáles eran las diferencias de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Y vimos que había tipos de comunicación que eran netamente oral y comunicación gestual o corporal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Gracias, sí, sí. Ya. Eh, Nicole, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación oral? ¿Qué cree usted? Em, es como una comunicación no verbal. Oral. Ah, ¿Qué es la verbal. oralidad? Em, ay, no sé. Estoy como en blanco. Ya, pensemos un poquito. A Profe, ver, ¿podría ser una manera de cómo transmitir un mensaje? ¿ya? ¿Y de qué forma será transmitir ese mensaje, Nicolás? Si es ¿Manera de oral. cómo transmitir un mensaje? Sí, sí, pero ¿de qué forma lo podríamos hacer para que sea oral? ¿Qué es la oralidad? Hablando, o sea, hablando, transmitiendo un mensaje de la forma, en la manera de hablar.
ya de la manera de hablar, o sea, de manera verbal, ¿cierto? Con palabras, a través de palabras. Súper buena respuesta, Nico. Específicamente, Jorge, ¿cuándo se utiliza la comunicación oral? Cuando una persona está frente a otra, o sea, ¿Ya? ahora nosotros también la estamos ocupando, pero Ya, y pensando en eso, ¿solamente será cuando estamos frente a frente o hay algunas variaciones de este? no, sí hay variaciones. Ya, Cuando uno hace llamadas, por ejemplo, eh, cuando, no sé, si es que en un supermercado o algo dan un aviso por el altavoz, eso sigue siendo comunicación oral. Eh, exactamente. ¿Y por qué oral, como dijo el Nico recién? porque no se está usando caracteres escritos, o sea, ¿Ya? uno usa la voz para dar ese mensaje. Súper buena respuesta. Complementamos lo que dice el Nico y vemos esto que eh, la comunicación oral lo vamos a usar en distintas instancias, ¿cierto? Por una parte tenemos, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, ahora que estamos en una videoconferencia, también la utilizamos cuando, por ejemplo, el ejemplo que pone el Jorge, cuando estamos en el supermercado y escuchamos lo que dicen las personas de informaciones, ¿cierto? Eh, a ver, tenemos también distintos tipos de comunicación. Y sí, ¿cuáles son los distintos tipos de comunicación que conocemos nosotros? Escrita, oral Ujú. y lenguaje de señas. Por ejemplo, lengua de señas, que eso sería como a través del movimiento, ¿es cierto? ¿Sí? Y eso sería el lenguaje corporal, que también lo vimos, ¿ya? Cuando hablamos de estos tipos de lenguaje, y sí, nosotros hacemos referencia a la comunicación humana, ¿ya? En la parte oral, en la parte escrita, como dice la ICI, y en la parte corporal. ¿Por qué hacemos referencia solamente a comunicación humana y, por ejemplo, no al intercambio de instrucciones que uno le da a un animal? Porque tenemos diferentes formas de... Ah, se me fue la palabra. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo Diferentes nosotras dos formas ahora? como de interactuar, tenemos diferentes formas de interactuar. Ya, estamos Y entre sí interactuando, nos vamos a ¿cierto? entender porque somos humanos. En cambio, con un animal no es lo mismo. Ya, Nos ¿por va a qué entender no? a su manera, como está acostumbrado, porque ya, si usted tiene un perro y ya, supongamos mi perro, si de chico yo lo tengo y como que tiene el cariño porque yo lo recogí de la calle, entonces tiene un cariño diferente, que no sé, pues yo le digo ven y viene, ¿me entiende? Al decirle ven, no es como decirles por su nombre. ¿Y hay una respuesta oral de su No perro? hay oral, solamente mueve su colita. Ya, entonces podríamos entender de que esa Tiene respuesta, una respuesta corporal hacia mí. ya, hay una respuesta oral, ¿cierto? ¿Sí? O sea, perdón, hay una respuesta hacia usted, pero esa respuesta no es oral. Y No supongamos es igual que, que la que tengo yo hacia él. claro, porque sencillamente porque usted es humana y es un animal, ¿cierto? Sí. Ya. Segundo, si usted le escribe a su perro una carta, ¿qué respuesta va a tener de su perro? Ninguna, ¿Por qué? porque no sabe leer, no entendería. O al que se la lean tampoco entendería, porque no tiene como esa comprensión, sino que algunas cosas las toma como comprensión, pero hay otras que se le hace difícil. Se les Ya, puede hacer difícil o casi imposible. ya. Y supongamos que en cuanto a sentimientos, usted se acuerda que vimos en alguna clase de que nosotros expresamos sentimientos a través de nuestras, o emociones a través de Así, nuestra, de ya, nuestros movimientos por ejemplo, de los o gestos. movimientos, exacto, de los gestos. Eh, el perro podría, por ejemplo, diferenciar entre una cara de enojo o de tristeza o de alegría o de felicidad o de rabia. Sí, Ya.
Pero el perro le preguntaría a usted qué te pasa, hice algo que me molestó. No, pero se acercaría a mí a acostarse al lado mío. Por ejemplo, tienen ese tipo Sí, pero tampoco tenemos esta oralidad de por medio o que verbalice lo que está sintiendo, ¿cierto? exacto. Entonces, ¿por qué tendemos a decir que la comunicación es un acto humano donde hay un intercambio de mensajes? Porque en la humanidad siempre se ha dicho que los perros no tienen, o sea, que no razonan. Y yo encuentro que sí, en ciertos aspectos igual razonan. Y quizá tienen más sentimientos que nosotros mismos. Algunos sentimientos, pues, ¿cierto? Sí, Porque, por ejemplo, en el caso de los perros, los gatos también defienden cuando ven a su amo en peligro. Pero, tengo un gato, pero me mm, odia. Se fue con mi hermana. pero ama a su hermana. A eso voy, que los animales son como que se allegan a una persona en específico, que es por lo general la persona que les da más cariño, que les da alimento, que los protege, ¿cierto? Sí, Eh, pero las personas en general usamos la comunicación, aparte de para establecer estos lazos que son como de necesidad si uno los ve, porque uno cubre las necesidades de los animales y por eso tienen más apego hacia ciertos humanos. Pero la comunicación humana, gracias y sí, chiquillos, tiene también que ver con que nosotros hacemos, eh, construimos esta interacción, pero en base a recursos y códigos. Y fortalece también nuestra inteligencia, por ejemplo, fortalece nuestro aprendizaje, ¿ya? Cristóbal, ¿puede encender su micrófono o su cámara? Cristóbal. Krishna Valle. Ah, ahí está Cristóbal. Está Sí, de profe, no, incógnito. ¿Qué le pasa? no había escuchado mi nombre. Ya. Cristóbal, a ver, nosotros cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, ¿qué opinión tiene usted de los vegetarianos, de las personas vegetarianas? ¿Qué me diría? Que está bien porque es decisión de cada uno, ¿Ya? ¿Y qué la opinión tiene, alimentación que tenga. eh, de acuerdo a la alimentación, qué opinión tiene usted de los veganos? Eh, que está bien también ¿Ya? por, por la ayuda a la... uy, ¿cómo se le decía? Por el impacto medioambiental que tienen. Por ejemplo, esa es una de las ideas que tiene el veganismo, ¿cierto? Y el trato respetuoso a los animales, porque los vemos como seres vivos y los respetamos desde el punto de vista que somos sujetos de derecho. ¿Qué estamos haciendo cuando yo le pregunto a usted su opinión? Eh, conocer la postura de cada uno, puede ser. Exacto. O sea, estamos nosotros utilizando nuestros recursos, usted me da respuesta y en base a eso, chiquillos, también podemos establecer que la comunicación es netamente humana. Yo le puedo preguntar a un animal qué opina sobre un hecho X y sí. no. O sea, uno puede hablar con los animales porque uno Sí, cuando tiene pero él no va a animales entender. tiende a conversar con el gato o con el perro, hasta con los pájaros. Pero la respuesta será algo que yo pueda, por ejemplo, preguntarle al Cristóbal y que él me diga que él está de acuerdo porque piensa que cada uno está en su derecho. No, Un no animal dará respondería nada. exacto. Por lo tanto, chiquillo, esto de la oralidad y la comunicación en sí tiene que ver con aspectos humanos, tiene que ver con aspectos de nuestra inteligencia, ¿ya? Y principalmente tiene que ver también con que a nosotros, cada vez que nosotros conversamos, enriquecemos eh, nuestra cultura, enriquecemos, por ejemplo, nuestras formas de pensar. Eh, Jorge, ¿qué pasa cuando usted escucha a alguna persona que está hablando sobre un tema que a usted le interese? Eh,
Normalmente si es que una persona conocida o algo, quizás termine conversando con esa persona acerca del mismo tema. Ya, ¿y qué pasa si es una persona que usted no conoce, pero usted sabe harto del tema y a usted le interesa? Eh, Personalmente no le hablaría, pero eh, supongo que, no sé, una persona normalmente buscaría como enseñarle más sobre el tema. Claro, y supongamos que ese mismo tema que a usted le interesa mucho y la persona que está hablando, que también le interesa mucho, está cometiendo errores en lo que está hablando. Tiene ciertas imprecisiones o lo que dice no es correcto. Uno lo corregiría. Exactamente. ¿Y eso con qué tendrá que ver, Jorge? ¿Con qué capacidad que tenemos las personas y no tienen los animales? La capacidad de poder comprender lo que dice el otro Justamente. y asimismo entregar información a esa persona. Exacto. Como dice Jorge, nosotros tenemos esta posibilidad, y la ICI también hizo referencia a esto, de comprender la oralidad, de comprender lo que el otro está diciendo, ¿ya? Y también de entender de qué forma lo estamos diciendo. A ver, lo que hace la comunicación humana, chiquillo, es fortalecer las relaciones sociales, ¿ya? Nosotros fortalecemos nuestras relaciones con otros y enriquece a quienes están hablando. Krishna, Dígame. ¿conoce personas, ustedes migrantes, que sean de otro país, que hayan llegado a Chile o de una cultura distinta? Sí. Ya, ¿qué pasa cuando usted tiene intercambio cultural con las personas migrantes? O sea, en general o yo personalmente. Usted en general, usted, perdón, personalmente. Mm, es que yo soy una persona demasiado callada, entonces yo soy mucho de escuchar más que expresarme verbalmente. Ya, pero Yo soy gracias a eso también, ¿qué le permite esa actitud? ser más comprensiva. Ser más comprensiva, también le permite ampliar mucho más su conocimiento del Conocer mundo. más. Ujú. Ya, y cuando usted, por ejemplo, escucha que personas de qué nacionalidad conoce, Venezolano. ya, cuando usted escucha hablar a un venezolano, ¿qué tipo de cosas le escucha hablar? ¿De qué temas? De su país. De ¿En general o hablan de, no sé, pues de los alimentos, de la política, del medio ambiente? ¿De qué cosas lo ha escuchado hablar? más del tipo de alimentación, por cómo viven ellos. ¿Y qué podría decir usted de la alimentación de los venezolanos? mm, que igual pasan por situaciones complicadas por su país. Ya, pero de la alimentación en sí, Krishna, ¿qué he escuchado? ¿Qué comen ellos, por ejemplo? Mm, Ay, es que en sí no sé, pero es muy distinto a lo que nosotros consumimos acá. No sé cómo explicarlo. Y en cuanto a factores políticos, porque usted recién estaba diciendo que estaban pasando por periodos muy complejos, ¿cierto? O sea, hace 2 años tuve la oportunidad de conocer a una persona venezolana. No sé cómo habrán cambiado las cosas, pero en ese entonces ella me comentaba que su familia tenía situaciones económicas complicadas, ella le tenía que mandar dinero, porque allá es mucho más difícil el vivir. Ujú. Bueno, ahora estamos todos complicados. Claro, Y nos dimos cuenta que los de nosotros también era una chapa nomás porque pasó un mes en cuarentena y también nos vimos complicados con el vivir, ¿cierto? sí, pues. Pero esto que sin conocer, por ejemplo, el país y que una persona me entregue a mí a través de la oralidad elementos de su país, me enriquece porque usted me puede contar cosas de Venezuela y usted conoce Venezuela, No. ya, pero ahora conoce aspectos de Venezuela que antes de haber conversado con esa persona no lo sabía, Ujú. ya. Entonces, ¿qué estoy ampliando yo? Mi conocimiento y mi vocabulario. Exactamente, chicos. Con una conversación, por ejemplo, con una persona migrante, con una persona de un pueblo originario, yo puedo conocer sus raíces. Lo que estoy haciendo es un intercambio cultural.
aumentando las relaciones sociales, enriqueciendo mis posibilidades, por ejemplo, como hace mención la Krishna, de conocimiento, ¿ya? Pero principalmente el lenguaje lo que nos permite a nosotros es desarrollar elementos culturales, ¿ya? A ver, chiquillos, Nicolás, ¿se acuerda usted? Esto lo vimos en el colegio. Cuando estábamos en el colegio lo vimos como en distintas etapas de la escuela, que hay elementos de la comunicación, que por ejemplo, para que yo tenga un mensaje, tienen que haber dos personas para que este mensaje se Un desarrolle. receptor y un emisor. Ya. O sea, el ¿Quién emisor es y el receptor. el emisor y el receptor? ¿Quién es el emisor en este caso? ¿Ah? ¿Quién es el emisor? El emisor es usted y nosotros somos los receptores porque usted está haciendo la clase y nosotros escuchando la clase. Ya, y en este momento, ¿quién es el emisor? ¿Qué está hablando usted? Yo y usted. Ya. O sea, yo soy el emisor y los receptores son los chiquillos que están escuchando. Ya, y yo paso también a ser receptor, ¿cierto? O sea, nosotros, este Sí. rol, ¿qué puede pasar con este rol de emisor y receptor entonces, Nico? El emisor es aquel que transmite el mensaje y el receptor obviamente es aquel que recibe el mensaje. Súper buena respuesta. O sea, en un momento nosotros podemos ser emisor y en otro momento podemos ser receptor. Por lo tanto, en un momento podemos estar hablando y el otro puede estar escuchando, o viceversa, podemos cambiar los roles, ¿cierto? Y el mensaje, Nico, ¿qué es el mensaje? El mensaje es lo que el emisor transmite ¿Hacia quién? hacia el receptor. Exactamente. Ahí ya igual hay hartas cosas como el código ya venía siendo lo que uno habla. Pero en este caso, Nico, en el que nosotros estamos hablando oralmente, ¿cuál sería el código que estamos usando? Oral, o sea, palabra oral. Palabra, El habla, justamente. ¿cómo Es se el podría? habla. Palabra. Justo, las palabras El exactas, habla. Nicolás. Nosotros estamos usando palabra, estamos usando habla. ¿Ya? Y también tenemos que tener un canal, que es como, ¿qué será el canal? Es como la vía en cual se transmite el mensaje. Ya, en este caso, ¿cuál es Porque el canal que podría, nosotros estamos si no, utilizando? ahora es como el habla igual. En otros casos puede hacer canal un papel cuando uno manda una nota o el celular cuando uno manda un mensaje. Es el canal a través de cuál puede llegar el mensaje al receptor. Ya, y ahora nosotros estamos usando, algunos están usando el teléfono, otros están usando el computador, ¿cierto? Pero siempre es a través de la oralidad. Gracias, Nico. ¿Ya? Nosotros tenemos también, cuando establecemos este conjunto de elementos para desarrollar la comunicación, tenemos que entender que la comunicación siempre va a transmitir información, ¿cierto? Como decía el Nico, el mensaje es la información que el emisor emite, ¿ya? Y el código va a ser el conjunto de signos que nosotros utilicemos. Como decía el Nico, son las palabras en este caso, ¿ya? Puede ser verbal, puede ser no verbal, como los gestos, como la música, como las letras cuando escribimos, ¿ya? Y tenemos el canal, que es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. En este caso físico, tangible. Por ejemplo, cuando yo hablo por teléfono, cuando escribo en un papel, cuando uso o mando un mail. O sea, todas estas vías que nos sirven para enviar el mensaje es el canal que yo utilice. Por otro lado, chiquillos, tengo un contexto, que es una situación comunicativa y en la cual vamos a estar incluidos el emisor y el receptor. Jorge Fuente, ¿qué hemos hablado anteriormente del contexto? ¿Qué características tiene que tener el contexto? ¿Va a ser igual siempre o va a variar? Lo que vimos en relación al contexto era cómo variaba la forma en la que ocupaba el lenguaje, en lo que respecta a formal e informal.
Súper buena Dependiendo de con quién uno Dependiendo de qué, esté, es el justamente. tipo de lenguaje que uno va a utilizar. Como por ejemplo ahora nosotros que estamos con usted, vamos a usar un lenguaje formal, a diferencia del lenguaje que usaríamos normalmente si es que estuviéramos con un amigo o algo así. Muy buena respuesta. Eso es el contexto. Y el contexto situacional va a depender del momento en el que esté y con quién me encuentre también. ¿Ya? Chicos, piensen en esta respuesta. Les voy a plantear una situación que aparece en el PPT para que después lo revisen. Hay una mamá y una hija. Y la mamá le dice a la hija, Catalina, leamos las páginas del libro. Catalina responde, mamá, eso yo lo hice. ¿Quién es el emisor en este caso, Jorge? La mamá, ¿Ya? ¿Y el receptor? la hija. Ya. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Que si es que hizo lo del libro, ¿Ya? ¿Cuál es el código que se está utilizando? español hablado, ¿Ya? Español hablado, lenguaje oral, ¿cierto? El canal que se está utilizando están frente el a aire, frente ellos. ¿Ya? el aire. Exacto. ¿Y el contexto? Contexto. Es una situación familiar, pero igual, o sea, cuando uno es más chico como que le enseñan que tiene que ser como más formal al hablar con sus padres, por Es un como tema de respeto, de entonces, respeto, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea formal como en un ambiente formal, sino que sea en un ambiente de en el respeto. ambiente es informal, o sea, Exacto. pero igual El supone que tendría contexto que puede tener ser respeto. formal. Buena Ujú. respuesta, Jorge. Ya. Y sí, otra situación. Dos amigas están hablando por teléfono. Dice, Sara, ¿vamos al cine? Y la otra no responde. ¿Quién es el emisor en este caso? ¿Sara o su amiga? Su amiga. El receptor, La... Ay, ¿cómo se llama la niña? Sara. Sara. Ya. El mensaje, Invitándola a una fiesta. ya. El código al cine. El Eh, código que se está utilizando. por vía oral, Ok, o sea, por habla, exacto. El canal. por teléfono, Ujú, por sí, sí, llamada. exacto. ¿Y el contexto sería formal o informal cuando yo hablo con una amiga? Informal. Súper buena respuesta. Esa es una situación comunicacional y esos son todos los elementos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos en una situación eh, comunicacional, ¿ya? A ver, ¿qué podemos transmitir nosotros, Krishna, a través de la comunicación oral? Mm. ¿Emociones? No, no sé. Emociones, ¿cómo podríamos nosotros transmitir una emoción a través de la vía oral? Hablando de un tema, no sé, que no nos resulte. Ay, a ver. mm, de algún tema sensible. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, estaríamos transmitiendo ideas, ¿cierto? Ujú. Y si yo le explicara a usted qué es la solidaridad, ¿qué estaríamos transmitiendo? Información. Información, un concepto. Si yo Ujú. le digo a usted de que, no sé, a mí no me gusta el verano porque me carga el calor y prefiero el invierno y yo, no sé, el verano me carga porque hace tanto calor. ¿Qué sería eso? Vayan a más, Cristóbal. Me está transmitiendo su opinión, su forma de Mi pensar. opinión, justamente, o sea, nosotros a través de la comunicación oral podemos transmitir ideas, conceptos, opiniones, pensamientos, mensajes y en general todo tipo de información y conocimiento, ¿ya? Así, por ejemplo, un diálogo entre dos personas o un discurso de un presidente o un discurso de quien sea es un tipo de comunicación oral, ¿ya? Y nos sirve para
que una persona exprese y que nosotros recibamos e interpretemos, ¿ya? A ver, chiquillos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la comunicación no verbal, del lenguaje de los gestos, eso también lo vimos en clases anteriores, ¿ya? ¿A través de qué transmitimos ISI cuando transmitimos a través de gestos? ¿Qué utilizamos, por ejemplo? Nuestras expresiones. Nuestras expresiones. ¿Qué más? Nosotros los chilenos han escuchado ustedes que somos muy dados a hablar con las manos. O sea, cuando hablamos como que movemos las manos. ¿Y para qué movemos las manos? No sé, nunca me lo he preguntado. Ya, pero cuando, por ejemplo, nosotros movemos las manos, no sé si supongamos que yo digo, pásame ese lápiz que está ahí. ¿Qué estoy O cuando haciendo? típico de la mamá, pásame la cosa que está al lado de la cosa negra. Ya, pero ¿qué hace con el dedo la mamá? Apunta. Ya, entonces, ¿para qué le sirve ese gesto? Para señalar dónde está. Exacto. O dónde puede estar. O dónde puede estar. Entonces, si se fijan, nosotros usamos el lenguaje gestual o corporal también como apoyo de la oralidad, ¿ya? Pero en este caso nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación no verbal o el lenguaje de los gestos, estamos haciendo referencia a una habilidad que tenemos los seres humanos, que también es distinta a los animales, que es la comunicación kinésica o lenguaje corporal o a través del movimiento, ¿ya? Jorge, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, a través de estos movimientos corporales o del lenguaje kinésico? En respecto a lo de apoyarse Por en lo que uno está ejemplo, diciendo o en general. En general. Es que en general uno puede hablar usando señas. Está el lenguaje de señas para la gente que es sorda. La lengua de señas, ¿sí? También, o sea, que no necesariamente con el movimiento de las manos, también con el cómo se comporta una persona, cómo se mueve, el levantar los hombros, el cruzarse de brazos, son Por ejemplo, si yo tener pongo el la ceño ceja así, fruncido, como que da a entender que uno está enojado. exacto, ¿cierto? Entonces, son diferentes cosas que uno hace con el cuerpo que dan a entender cosas que uno puede estar sintiendo en el momento, si es que uno está enojado, feliz, Ya. cansado. Y por ejemplo, si nosotros, ¿usted ha visto cómo se comunica la comunidad sorda a través de la lengua de señas? Sí. Solo se ha fijado que aparte de la lengua los movimientos de las manos, las personas sordas hacen también muchos gestos. Sí. Ya. ¿Para qué cree usted que sirven esos apoyos gestuales? Para apoyarse también en la forma de expresar lo que estás diciendo. Como poder Exacto. expresarlo de una mejor manera. Sí, que no sea Justamente. tan como, no sé cómo decirlo, que no sea como tan vacía la comunicación, por así decirlo. Sí, que cuando, por ejemplo, usted está hablando algo, Jorge, y el receptor de su mensaje no le entiende, ¿qué hace usted? Normalmente como que si es que le quiero explicar algo, trato de como usar las manos o como, no sé, poner cara y cosas así mientras le estoy hablando para que así entienda mejor el mensaje. O sea, nos seguimos apoyando de estos elementos corporales que nos sirven para, como para reforzar la comunicación, ¿cierto? Nicolás, mire, ¿puede encender el micrófono, por favor? Gracias. Dígame. Mire, para que el mensaje sea claro y transmita lo que nosotros queremos decir, no tiene y no existe una deformación de este mensaje, porque se acuerda que la otra vez vimos que, por ejemplo, el mensaje escrito tenía la desventaja de que la persona que estaba leyendo podía malinterpretarlo, ¿ya? ¿Se acuerda de eso? ¿Ya? Sí.
porque podía a lo mejor escribirlo con otras emociones y después era con otra emoción. Ya, pero nosotros no íbamos a tener la posibilidad inmediata de poder corregir eso, ¿cierto? Y vimos que ¿Ya? una de las ventajas del lenguaje oral es que si yo emito un mensaje y la otra persona lo malinterpreta, yo puedo revertir la situación explicando qué es lo que yo quería expresar. En este caso, el mensaje, para que sea claro y transmita lo que quiero decir, tiene que tener ciertos componentes, ¿ya? El principal componente es que tenga credibilidad. ¿Qué querrá decir esto, Nico? Que un mensaje tenga credibilidad. Es que si es un mensaje verbal, tiene que ser seguro, con seguridad. O sea, la seguridad, las emociones, al expresar un mensaje, tienen que ver mucho. Uno ahí expresa la furia, la seguridad, como le digo, la alegría. Entonces, va más que nada también con las expresiones de la cara, igual cuando uno transmite seguridad, las formas de moverse, todo equivale en lo que es la seguridad. Porque uno ¿Y si se cómo mueve mucho usted está muy transmitiría que el mensaje ansioso. es creíble, que usted no está mintiendo, que es real, que es Seguro, algo así veraz? firme, seguro, firme y diciendo, o sea, transmitiendo el mensaje seguro sin ningún rodeo, la verdad. Ya, entonces llegamos a que tiene que ser preciso también, ¿cierto? ¿Y qué significará? Sí, Estos preciso. elementos que estamos analizando con el Nico tienen que ver con que son aspectos que tiene que tener un mensaje para que sea claro y transmita lo que yo quiero decir. ¿Cuándo un mensaje es útil, Hay Nicolás? un mensaje útil Uh-huh. cuando es lo que uno necesita, la verdad. No, o sea, no sabría decirlo porque si yo le pregunto a alguien y él me responde algo útil para mí, Ya, o sea que la información que yo reciba tiene que servirme, ¿cierto? Por ejemplo, sí. si vamos a la esquina y yo le digo a usted, oiga, joven, estamos en la esquina de Chaurren con la Alameda, donde está NAC, y yo le digo, Avenida España, ¿cuánto queda más allá? Para No que tengo sea idea. útil, ya, Le digo que no soy de aquí. ok. Si yo le dijera, no sé, Nicolás, Se me ¿cuánta, pregunta, se me cómo? pregunta la hora. Ya, por ejemplo, Que me si yo pregunte le la hora. ¿Qué hora dijera, es? ¿qué hora es, Nicolás? Un cuarto para las 11 le diría yo. Ya, es un cuarto para la 11. Entonces yo puedo decir, ay, chanfle, me quedan 15 minutos nomás para terminar la clase. Ahí la información es útil, ¿ya? Sí. Tenemos, por un lado, el mensaje tiene que ser creíble y tiene que ser útil. ¿Qué significará que el mensaje tiene que tener claridad, Nicolás? Claridad es que no, que la persona no quede confundida cuando uno le da respuesta, porque varias veces se enredan en dar respuestas y uno, en vez de quedar más ¿cómo podría decirlo? Claro, Más tranquilo con la respuesta, queda como más nervioso porque no sabe, porque no lo entendió. exacto. O sea, el mensaje, la respuesta que nosotros transmitimos en este mensaje tiene que ser simple y nítido. O sea, si yo, como dice el Nico, entrego información que enreda, va a ser peor. Gracias, Nicolás. Eh, Nicole, Sí, Nicole, mire, otro de los elementos que tiene que tener el mensaje es que tiene que tener continuidad y tiene que tener consistencia. ¿Qué querrá decir esto? Por ejemplo, ¿de qué hemos estado hablando nosotras todas estas semanas de clase? de la comunicación Ya, escrita y oral. ya. ¿Y esto ha sido continuo o, no sé, en un momento hablamos de matemática? No, ha sido continuo. Ya. Y, por ejemplo, nosotros hemos hablado de la comunicación, los distintos tipos, hemos hablado de ortografía, hemos hablado de gramáticas, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, seguimos este hilo conductor y tenemos esta continuidad en la información, ¿qué querrá decir que el mensaje es consistente? Que siempre vamos a estar pasando
No sé si lo mismo, pero como van a ir conectados los temas. Exacto, o sea, tenemos un hilo conductor. Que, Claro. por ejemplo, esta asignatura lo estamos haciendo de manera virtual, Nicole, y para que resultara tuvimos que adecuar los contenidos, ¿ya? Nos adecuamos al medio. ¿Qué querrá decir eso? Que el mensaje se tiene que adecuar al medio. Que se tiene que adecuar a la situación que está pasando. Ya. Ya sea como ahora, Ujú. que tenemos que hacerlo así. ¿Ya? Justamente, ¿cierto? Nos hemos adecuado debido a la contingencia. ¿Y qué pasa, Nico? Mire, nosotros, para que el mensaje funcione, tiene que haber disposición del auditorio o de las personas que están escuchando. ¿Qué pasa cuando, no sé, yo estoy prejuzgando el desempeño de mi interlocutor y digo que fome, que lata, que no me gusta? ¿Cómo? Aprendo cuando yo, por ejemplo, no estoy prestando la suficiente atención porque prejuzgué el desempeño de mi interlocutor. No, pues Exposiciones negativas, por ejemplo. uno aprende. Exacto. Porque aparte tampoco no tiene como no interactúa con la persona, entonces tampoco aprende. Exactamente. Gracias, Nico. Chicos, a ver, hoy día, ¿qué vimos Jorge Fuentes? ¿Qué trabajamos hoy? Profundizamos más en las formas en las que usamos el lenguaje oral, las diferentes variantes que tiene. Vimos también lo del lenguaje corporal. Nos repasó lo del mensaje, contexto, código, canal, emisor, receptor. Emisor y receptor, justamente. Y ¿Cuáles son eso, las funciones que tiene cada uno de estos participantes en la comunicación? el emisor es aquel que transmite el mensaje, mientras que el receptor es quien recibe la información. Ya, ¿y el mensaje qué es? El mensaje es la información entregada. Ya, ¿y por qué canales se puede entregar este mensaje? Puede ser por, o sea, que canal hay varias opciones. Puede ser una hoja, un computador, el celular, el Entonces, aire. justamente, ¿qué vendría a ser el canal, Jorge? El canal es el medio por el cual se transmite la información. Súper buena respuesta. Chiquillos, les voy a pedir ahora, gracias por haber estado en la clase, nos vemos el próximo martes a las 11, recuerden, a las 11, y quiero que se quede Javier Fuentes, por favor, para conversar con él, ¿ya? Los demás, nos vemos, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho, ¿ya? Vayan saliendo ustedes de la sala, por favor. Javier Gracias, Fuentes. profe. Que Chao, esté bien, profe. Gabriela. Chao, Gracias, profe, Chao, profe. Jorge. Chao, Nico. Chao, Cristina. Chao, Nicolás. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos el martes. Chao, chao, Mariana. Javier está por ahí. Sí, profesora. Ya, conversemos. ¿Con respecto a qué cree que le voy a conversar? A la última tarea. ¿Qué pasó? Es que yo creo que leí mal o a lo mejor donde a veces las clases, porque me quedo dormido tarde, a veces me quedo dormido en las clases. Ya, pero no Creo que revisó no. tampoco usted la tarea, no se metió a la página a revisar qué era lo que tenía que hacer. Me metí a ver eh, la pauta y no sé si no la leí bien o algo así. Después vi que estaban diciendo que había que hacer un correo al jefe de carrera o algo así. Claro, pero en la página estaba, en el aula virtual, el ejemplo del correo que tenía, o sea, tenía el caso, es un caso el que usted tenía que desarrollar de un estudiante específico. Eso no me fijé, que donde yo creo que no me he conectado bien a las clases, ¿Ya? excepto a esta que es la que he estado más despierto. ¿Mm? Javier, ¿y ahora Entonces, hizo su tarea del módulo 3? la última ¿Mm? La de esta semana. estoy haciéndola ahora.
Ya, ¿y tiene claro qué es lo que tiene que hacer? Sí, o sea, por lo que leí, hay que hacer como un informe en base a la infografía. ¿De qué era su infografía, Javier? Era de la contaminación cruzada, Ya, súper buen tema. Entonces, analicémoslo un poquito para que pueda subir su nota. ¿ya? ¿Ya? Necesito que tome apunte para que no se vayan, o sea, para que las ideas las pueda guardar, ¿ya? Ujú. Ya. El tema, como usted dice, tiene que ver con la infografía y como usted tenía el tema de la contaminación cruzada, lo vamos a hacer en base a eso, ¿ya? Eh, Ya, lo primero que tiene que hacer, en el aula virtual están las instrucciones del desarrollo de la tarea. Lo primero que usted tiene que hacer es una justificación o plantear el problema. ¿Cuáles son las razones o la importancia de que tratemos este tema de la contaminación cruzada? porque las personas se pueden enfermar, tanto nuestra familia como las personas a las que nosotros le vamos a entregar los alimentos en general, ya sea los estemos vendiendo o regalando. Ya, súper buena respuesta. Entonces tenemos estos elementos que nos llevan a pensar que si yo como chef, como cocinero, como incluso como personas que están cocinando en su casa, no mantengo estas condiciones, puedo provocar, por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Sí, Ya, de esa forma usted puede justificar por qué es un problema este tema. ¿Para quién? Después lo que vamos a hacer es establecer el público objetivo. ¿Para quién va a estar una, dirigido su informe? una pregunta antes de eso. Dígame. La problemática o la, la justificación, ¿yo la debo presentar en la introducción o cuando empieza a desarrollar el tema en sí? A ver, aquí son distintos puntos. Tiene que poner, de acuerdo también revise eso en la pauta, Javier, porque tiene que tener una portada, que tener un índice. Y Sí, eso estos estaba viendo, por elementos, eso yo le pregunto, porque ya, vi que decía que tenía introducción, ujú, portada, índice, ya. una Eh, como especie de conclusión y aparte la infografía. Pero es que la infografía no va en el trabajo, lo que usted tiene que desarrollar son estas ideas que le estoy informando, ¿ya? Pero usted tiene la portada, después viene el índice, después vienen los elementos que usted va a trabajar, pero también tiene que tener, el tema lo tenemos claro, la justificación del problema es lo que hablamos recién, ¿cierto? Ahora usted ¿Sí? tiene que señalar su público objetivo, ¿para quién va a ir dirigido este trabajo que usted está haciendo? Yo creo que es para público en general, ¿Por qué? porque sirve tanto para la gente que se desempeña en el área culinaria, así como para las personas que no se desempeñan en ella. Y para los que no cocinan, servirá. Sí, porque ellos pueden fijarse en si en el lugar que van a comer hay como alguna especie de salubridad igual, porque no Ya, está solo en la cocina en sí, sino que también en el lugar donde uno come, así como en la mesa, en el plato, en los vasos. súper buena respuesta. Entonces, todos esos elementos que usted menciona los pone. Usted va a decir, es para el público en general y tiene que señalar por qué es para el público en general. ¿Ya? Después vamos a poner un objetivo del proyecto. ¿Cuál es su objetivo con tratar este tema? El objetivo es aumentar la salubridad y evitar las enfermedades por contaminación cruzada. Ya, súper buena respuesta. Ese es su objetivo. Después vamos a desarrollar el tema y ahí usted se explaya argumentando, explicando, describiendo las actividades que va a llevar usted a cabo para que, por ejemplo, las personas conozcan de salubridad en la cocina. ¿Ya? Y por último, ¿cuál va a ser el impacto que usted quiere conseguir en la gente? Impacto. ¿Cómo, a qué se refiere con el impacto, así como generar que la gente se preocupe por eso? Sí, exactamente. Eso es el impacto. Que tomen conciencia, que aprendan, por ejemplo, a utilizar las tablas para cortar, que sean adecuadas. Yo vi en un trabajo que pueden utilizar por colores también las tablas y determinar para qué tipo de alimentos las van a usar. ¿Es así o no?
Sí, hay distintos colores para distintas cosas, hay una para el pescado, una para la carne, para las verduras, para la fruta. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere usted, por ejemplo, a que las personas puedan utilizar distintos colores? También ayuda en la contaminación cruzada, ya que evitando juntar los alimentos de distintas procedencias, Ujú. eh, evitamos juntar como los microorganismos distintos que viven en cada uno de ellos. Ya, entonces lo que usted quiere es educar a la gente en relación a la responsabilidad que se tiene en la preparación de los alimentos, ¿cierto? Sí, Ya, ese es su impacto esperado. Esa es la idea que usted tiene que desarrollar en general en la última parte, porque es como una conclusión que usted está haciendo. ¿Ya? ¿Le quedó más ya. claro, Javier? Sí, sí, Ya, igual yo ahora lo estaba viendo y lo tenía más o menos claro, pero ya que usted me quiso explicar, aprovecho de entender mejor. ya. ¿Le queda alguna duda? ¿Algo que quiera que le explique? No, creo que no, creo que con eso estoy bien. Ya, lo que sí le voy a Espero estar pedir, bien. lo que sí le voy a pedir, Javier, es que ingrese al aula virtual, se vaya a la tarea sumativa 3, revise la pauta, porque hay un modelo, ¿La pauta es un Word o no? sí, hay un Word donde Sí, sale sí, las instrucciones, lo los estaba aspectos viendo, formales. ¿Mm? lo estaba viendo durante la clase. Ya, mire, los aspectos formales. El trabajo debe llevar una portada que tenga nombre del trabajo, nombre del estudiante, la asignatura, la carrera, sección y fecha de entrega. Si lo desea, usted puede colocar una imagen de apoyo en la portada, si no, no. El trabajo debe contener un índice, una introducción y la bibliografía. Wikipedia, recuerde que no nos sirve como bibliografía porque cualquier persona puede intervenir ahí, no es como válido, ¿ya? En el caso de un Ya, texto en formato electrónico, utilice fuentes de letra Arial, Times New Roman o calibre tamaño 2 en espacio simple. El trabajo debe tener un máximo de 5 hojas, sin contar la portada, ¿ya? O sea, con la portada son 6 hojas, pero como máximo. mm, Y debe no utilizar, tiene mínimo. eh, o sea, mínimo no, pero tiene que contemplar todos estos aspectos que le mencioné anteriormente, ¿ya? Sí, pero por si acaso. Sí, po. O sea, tiene la portada y aparte de eso son 5 hojas como máximo. Y debe utilizar Ya, correctamente la ortografía acentual, puntual y el uso de las mayúsculas. ¿Ya? sí, ¿Ya? ¿Le quedó claro? sí, hasta ahí estamos claros. Ya, muy bien. Ojalá que se saque un 8. Ya, cuídese mucho. Que esté bien. Ya, Hasta chao, luego. usted igual. Nos vemos.